Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a estudiar la normativa de la conjunción, pero también vamos a hablar un poco sobre qué cosa es la conjunción, qué tipo de categoría, qué tipo de categoría gramatical es, ¿ya? Y cómo funciona dentro de nuestra lengua, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Empezaremos primero con los conceptos previos, con unos conceptos básicos que es importante saber desde lo sintáctico, semántico, lexicológico y desde lo morfológico. Desde lo sintáctico, o mejor dicho, desde la función dentro de una oración, ¿sí? Funciona como un nexo subordinante o coordinante. ¿Qué significa esto? Que va a depender mucho, de las palabras que estén dentro de una oración y pues esta palabra, la conjunción, simplemente va a ser un enlace, no va a tener ningún valor específico dentro de la oración, ya puede pertenecer de repente a un objeto directo, a un objeto indirecto, puede de repente permanecer a un modificador directo, dependiendo de la posición que se encuentre. ¿Listo? O puede indicar también de repente un circunstancial, ¿ya? O en el mejor de los casos también puede funcionar como un agente, o no tanto funcionar, sino que puede acompañar a la palabra y le puede dar la función de agente, de repente predicativo, ¿ya? Entonces es diferente, es muy movible la función de esta conjunción, pero de hecho que va a ser importante, ¿no? No significa de que no va a ser importante, sino que simplemente no vayamos a pensar que por el simple hecho de ser un nexo, bueno, es una palabra cualquiera. No, tiene una función también bastante importante. ¿Listo? Muy bien, que de cierta manera subordina o coordina. ¿Listo? Muy bien, entonces, desde lo semántico siempre va a señalar una oposición, una causa, una condición, una adición, etcétera, de acuerdo al tipo de conjunción que tengamos. ¿Listo? A diferencia de las preposiciones, la conjunción sí está dividida en pequeños grupos, son copulativos, adversativos, disyuntivos, subordinantes también en cierta manera. ¿Listo? Van a ser de diferentes tipos las conjunciones, ¿ya? Entonces, pues, es importante saber qué conjunción pertenece a qué grupo, ¿listo? Para que podamos saber su significado, ¿listo? Desde lo lexicológico es una palabra de inventario cerrado, porque la Real Academia ha considerado de que ya no pueden estar apareciendo nuevas conjunciones, o mejor dicho, no han aparecido nuevas conjunciones durante estos tiempos. ¿Sí? Hay que recordar que hay algunas conjunciones que son originales de la lengua castellana y hay otro grupo de conjunciones que son, pues, añadidos durante todo el tiempo, ¿no? Uno de los más conocidos es uno de los más conocidos, ay, se me fue ahora de la conjunción, lo voy a revisar y luego les estoy explicando cuál es la conjunción que pueda, que es la añadida. Listo, se me acaba de ir, lo tenía en la cabeza, listo, se me fue la idea, ya, pero lo voy a estudiar y luego les estoy diciendo cuál es una de las bases añadidas. Listo, hay que tener mucho cuidado con el uso de las preposiciones, ya, no vaya a ser un poco también, no vaya a ser confuso con el uso de las preposiciones, que también en cierta manera son de inventario cerrado. Listo, pero en las conjunciones también son son palabras o son un conjunto de palabras de inventario cerrado. Desde lo morfológico es una palabra de tipo invariable. ¿Qué significa eso? Que no están afectados por ningún accidente gramatical, ni género, número, modo, tiempo, persona, ningún tipo de accidente gramatical. ¿Sí? O sea, va a resultar invariable, no va a tener ningún tipo de variación. Muy bien, entonces esto es un poco la introducción al tema. Lo que el núcleo de este tema es saber las reglas. ¿Sí? Hay algunas reglas que debemos saber. ¿Sí? En la regla número uno se habla de la conjunción copulativa y es reemplazada por e cuando antecede a una palabra que empieza con i o con i con h. Por ejemplo, Carlos y Inés se casaron ayer. En este caso sería incorrecto, ¿no? Si tú te das cuenta, Inés está empezando con I y la fonética de esta conjunción Y, ya, sí, pues tiene I. Entonces, pues lo más correcto sería Carlos e Inés se casaron ayer. ¿Listo? Esta es una regla
si no sabías que era una regla, pues es algo que se utiliza constantemente. O sea, aquí no hay mucho que, aquí no hay mucho que explicar, ¿no? Es simplemente saber que cuando hay la fonética y el inicio de una palabra, la conjunción y pues, se cambia por la e. ¿Listo? Nada más. En el bloque número 2 o de la regla número 2 hay que tener en cuenta igualito, pasa que la conjunción disyuntiva o es reemplazada por u cuando antes sea una palabra que empieza con o, u o ho. Por ejemplo, Cristina o Hortensia serán nuestra nueva supervisora. Es incorrecto, ¿no? Cristina u Hortensia será nuestra nueva supervisora. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, es bastante frecuente la acumulación incorrecta de las conjunciones y con o, pretendiendo con ello cubrir tanto la alternativa como la oposición. O sea, ¿qué significa? Siempre tenemos la mala costumbre de poner la i con la o. En algunos casos funciona, pero, pero hay que saber dónde ponerlo. ¿Listo? Por ejemplo, vendemos productos argentinos y o brasileños. Es incorrecto. ¿Sabes por qué? Por cuanto este, mm, por la explicación dice, ¿no? Se trata de un empleo claramente incorrecto por cuanto esas conjunciones expresan contenidos idiomáticos totalmente incompatibles, ¿no? Eh, claro, es simplemente juntar los dos como que no deberíamos hacerlo, ¿no? Simplemente saber por qué. Porque cuando tú dices, vendemos frutos argentinos y brasileños, indica adición, o sea, que vendes los dos, ¿no? En este caso. Importaremos productos argentinos o brasileños, indica alternativa. ¿Está bien? Entonces ahí está el detalle. No puedes tú juntar cuando tú estás tratando de adicionar y a la vez poner alternativa. No puedes ponerlo de esa manera. Sí se puede utilizar y o, puede ser, por ejemplo, de repente, no sé, en algunos casos sí puede funcionar, pero no siempre. Y hay que tener mucho cuidado porque ponemos ponemos estos casos cuando no sabemos muy bien si no sabemos muy bien qué término utilizar. ¿Listo? Yo te recomiendo que normalmente uses el adicional, o sea, el copulativo, ¿no? Vendemos productos argentinos y brasileños, o sea, si tiene los dos, ¿no? O sea, como adición. ¿Listo? Y en el caso de que, bueno, si tendrías que hacer otra actividad y no estás seguro de lo que estás vendiendo, por ejemplo, teniendo este caso, este ejemplo, utiliza pues el, el- el conjuntivo, ¿no? Sí, el conjuntivo. Entonces, perdón, el conjuntivo, sí, utiliza el disyuntivo, ¿listo? El que propone alternativa, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es importante de que tú lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Muy bien, entonces, pero sí, puedes utilizarlo el y o a la vez en algunos casos, no siempre, ¿ya? No tengo ahorita un ejemplo para poder aplicarlo, pero podríamos tenerlo en cuenta a la hora de hacer los ejercicios. Quizás pueden aparecer algunos ejercicios por ahí. ¿Listo? Entonces, esa es la regla número 2. Vamos a la regla número 3. Dice el conque. Ya, atención acá. El con que es una conjunción y se emplea cuando equivale a por lo tanto, o sea, o en consecuencia. Es para definir también un objetivo, un resultado. ¿Listo? Ahora, el con que separado es una preposición con más el pronombre relativo que y equivale con el cual. ¿Está bien? Ahí está la diferencia. Por ejemplo, dice, está enfermo con que no irá a clase mañana. Está enfermo, entonces, por lo tanto, no irá a clases mañana. ¿Listo? Está enfermo, en consecuencia, no irá a clases mañana. Es una conjunción. Dice, el pincel con que pinté este cuadro ya está viejo. El pincel con el cual pinté este cuadro ya está viejo. ¿Listo? O igualito, el pincel con el que pinté este cuadro ya está viejo. O sea, le puedes añadir también del artículo o el pronombre, sí, el pronombre
con el cual, sí, el pronombre en este caso, el pincel, perdón, el artículo con el que pinté este cuadro ya está viejo. ¿Listo? Preposición más pronombre relativo, dice. Bueno, sí, puede ser también considerado un pronombre, ¿no? A ver, a ver, sí, un pronombre, disculpa. El pincel con el que pinté este cuadro ya está viejo. ¿Listo? Entonces, pues, es un pronombre ahí. Le pones el pronombre en el medio de los dos. ¿Listo? Y te sale ahí. ¿Listo? Muy bien. Ya, eso es la diferencia entre el con que junto y el con que separado. ¿Listo? A tener en cuenta. Y por último, la regla número 4, el sino junto y el sino separado. Sino se emplea como conjunción adversativa, ¿no? O sea, cambia el sentido lógico de la oración. ¿Está bien? Y el sí, no, separado, es una conjunción condicional, sí, más el adverbio de negación, no. Por ejemplo, Edison no trabaja en el colegio, sino en la universidad. Ahí está mal, ¿no? Es incorrecto. ¿Sí? Edison no trabaja en el colegio, sino en la universidad. O sea, cambia el sentido cambia el sentido de la oración. ¿Te diste cuenta? Marcos, si no vienes temprano, te despediré. Ya, ahí sería incorrecto decir si no, porque estamos utilizando ahí una conjunción adversativa, no, no sería ahí. Tendremos que utilizar más bien la condicional con el adverbio de negación. Marcos, si no vienes temprano, te despediré. ¿Y cómo te das cuenta acá? ¿Cómo cuando utilizar junto y separado? Utiliza un pronombre. Marcos, si tú no vienes temprano, te despediré. ¿Te das cuenta? O sea, ahí si encaja el pronombre entre el sí y el no, es separado. Si no encaja, es junto. Por ejemplo, mira acá, Edison no trabaja en el colegio, si tú no en la universidad. No, no hay lógica. Entonces, por eso, júntalo y ya está. Edison no trabaja en el colegio, sino en la universidad. En cambio, en el otro sí encaja, mira. Marcos, si tú no vienes temprano, te despediré. ¿Te diste cuenta? Entonces, ese es un pequeño consejo para que tú lo puedas tener en cuenta a la hora de definir o de tomar una decisión cuando es sí, no junto y cuando es sí, no separado. ¿Listo? Muy bien, pues entonces te recomiendo o te pido que hagas por favor los ejercicios de la página 148 y 249, donde, sobre todo para que lo presentes en Alexia, donde está sobre todo la tarea, ¿no? La tarea de los ejercicios de la página 148 y 249, específicamente donde empieza la tarea. Entonces, pues, sin más que decirte, me despido, nos vemos en clase. Estamos hablando en clase y sacando algunas dudas de las que han quedado pendientes en el video. ¿Listo? Está bien, entonces a tener en cuenta eso. Y pues nada más, investiga, estudia y ya lo estamos viendo en clase. Nos vemos, chao, cuídate. Buena mañana.